Les saluda Ricardo Viso nuevamente. En esta oportunidad para hablar un poco más de lo que se viene escuchando con respecto a la escasez de fertilizantes que hay en el país y qué visos de solución se debe encontrar para asegurar, digamos, en el futuro un desarrollo sostenible sobre este producto. Entonces, el título de la exposición de hoy día y de este paper es ¿qué pasó con la urea en el desarrollo del agro peruano? ¿Cómo se ha ido manejando a través del tiempo los volúmenes de importación y uso en el país? Para eso vamos a hacer una referencia desde el año 2010 a octubre de este año para tener una idea bastante buena de lo que pasa ahora. Para eso empecemos nosotros recordando la definición que según la FAO se dio para seguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? Está relacionado pues al libre acceso en cuanto a oportunidad, permanencia, costo y calidad que debe tener la sociedad con respecto al consumo y al alcance de los alimentos, del mercado, que le da para poder subsistir y desarrollarse. Pero, ¿cómo lograr la seguridad alimentaria en nuestro país? Bueno, ahí el gráfico es muy claro, ¿no? Tenemos que partir de romper paradigmas, es decir, pasar de una política actual, convencional, histórica, de quedarnos, digamos, en nuestra zona de confort y seguir importando el producto, comercializando, sin capacidad de optimizar costos, hasta que suceda una variable externa como lo que ha sucedido para demostrarnos la gran dependencia e inseguridad agroalimentaria que tiene nuestro país. No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Eso significa pasar a una nueva visión futura, segura agroalimentaria, siempre pensando en el futuro y no solamente quedarnos encajonados en aquí y ahora, para evitar justamente la dependencia total que prácticamente tiene nuestro país con este recurso. Nuestro país, Perú, no produce fertilizantes aún teniendo materia prima, como ya en otras oportunidades se ha mencionado y se ha demostrado. Pero en este caso puede hacer la producción nacional de fertilizantes a partir de gas natural, porque el Perú tiene reservas de gas natural y por lo tanto también es viable que pueda desarrollarlo. Pero, ¿cómo se mueve el mercado nacional? ¿Cuál es la demanda típica de fertilizantes? Mire, para poder garantizar la diversificación productiva, agrícola, llegar a la seguridad alimentaria, la demanda, por ejemplo, en el 2020 ha sido del orden hasta de 8 tipos de productos de fertilizantes, ¿okay? Donde la urea es una parte de todo este paquete, representando más o menos un 30% de esa demanda. Recordando que la urea es un producto nitrogenado, ¿no? Que se obtiene a partir del gas natural, en la visión que nosotros le queremos dar. Entonces, el año 2020 se importó un equivalente a 373.000 toneladas en todo el año. Y el total importado anual de entre todos esos productos que estamos viendo, que son 7 tipos de productos, fue de 2.000 millones de soles, que es aproximadamente unos 500 millones de dólares de esa época, donde la urea representa pues un 28% monetariamente hablando de esa importación. Entonces, si hacemos un diagrama de Pareto de esta demanda, vemos que descansa en 4 productos, ¿no? Urea, sulfato de amonio, el fosfato de amonio y el cloruro de potasio.
y los otros en menor escala, pero que también tienen un rol importante dentro del desarrollo agrario. ¿Cuál es la evolución histórica de la demanda urea? Si nosotros hacemos una visión retrospectiva del año 2010, vemos ahí que en el gráfico, en las barras azules, debe decir millones de dólares, y en el año 2010 se ha estado pues en el orden de los 100 millones de dólares de importaciones para casi 350.000 toneladas en el año. Esto ha ido a través del tiempo moviéndose con up downs, sub y baja, según la oportunidad del momento, para observar pues de que la demanda promedio que se podría considerar de urea en el Perú es del orden de los 400.000 toneladas métricas anuales. Y esto va a depender del costo de oportunidad en que se compre ese producto o se obtenga ese producto en el mercado. En este caso, como todo es importaciones, vemos en la línea roja, ¿no?, todos los miles de toneladas que se han obtenido, llegando pues a los 221.000 toneladas métricas. Volviendo a subrayar que los diagramas azules son millones de dólares. Entonces la caída es bastante notable, ¿no? Prácticamente a partir de la pandemia. En el 2012 se repuntó un poco, pero por los conflictos geopolíticos que vemos que entre Rusia y Ucrania, esto se cuestionó más, se puso más susceptible, más volátil, y el Perú no ha tenido la capacidad de importar en la medida que debiera los productos que necesita, cayéndose en una falencia y en un riesgo de seguridad agroalimentaria. Por otro lado, a octubre del presente año, por ejemplo, se han importado ya 6 tipos de fertilizantes. Ha sido una revisión de lo que pasó de enero a octubre del 2022, que descansan en el cloruro de potasio, el fosfato amónico, nitrato de amonio, sulfato de amonio, superfosfatos, sulfato de magnesio y potasio y la urea, manteniéndose la urea dentro de su percentil del orden del 27-30% del total de fertilizantes que el Perú importa. Pero ¿cómo han sido estas importaciones de urea en enero-octubre? Viéndolo un poco más ya de adentro y en detalle mes a mes. Entonces, en el mes de octubre, por ejemplo, se ha observado hasta el mes de octubre volúmenes fluctuantes, siendo meses críticos, como lo vemos ahí en el diagrama, los meses de febrero, marzo y mayo, con un repunte en los meses de agosto, junio y agosto, para dar pues un total importado de 221.000 toneladas, que son como 180 millones de dólares en el acumulado a octubre. Y en este periodo prácticamente ese volumen equivaldría pues a un 50% del total que el Perú necesitaría anualmente de urea para el desarrollo agrario en su demanda. Y como ya estamos prácticamente en noviembre, es difícil, más aún con los problemas que ha habido de importaciones, que se llegue pues a ese volumen objetivo. Por lo tanto, vamos a terminar con una falencia en la demanda de urea, golpeado además por el alto costo que hay hoy día en el mercado. Es así que se observa también un notable incremento de precios, de oportunidad, llegándose, por ejemplo, a 1.100 dólares por tonelada, estamos hablando de dólares CIF, en el mes de febrero, para caer a niveles de 756 en el mes de octubre, dando un acumulado total de 855 dólares por tonelada métrica este año, que es muy superior al de años anteriores.
Pero ¿qué empresas importan urea en nuestro país? Bueno, lo que se ha venido y lo que se observa son hasta 45 empresas importadoras, ¿no? De diferentes tipos para diferentes usos, pero al fin y al cabo importadoras, porque no hay en el mercado una fuente de suministro. Donde el Pareto, pues, de este 94% descansa en 4 empresas, están pintadas de amarillo. Esas 4 empresas que es Molinos, Ceres, Macrosurs, Equilibria, representan pues los 207.000 toneladas a lo que va este año, ¿no? Que, como digo, eso representa un 94% de la organización. Observándose más abajo, digamos, empresas que hacen volúmenes muy pequeños para necesidades pequeñas o para otro tipo de ese índole de gestión pequeña. Pero los grandes números están ahí y esas son las empresas que vamos a ir conociendo, son las que importan, ¿no? Según información vista en el aduanel de la página web de la SUNAT. Pero ¿qué países se importa? ¿Qué países le importa el Perú? Bueno, en el periodo se observan pues hasta 12 países que se ha importado urea, ¿no? Donde el pareto del 80% recae en 6 países exportadores de urea hacia el Perú, que es Bolivia, con la Plurinational Estado de Bolivia, Algeria, Estados Unidos, Finlandia, Rusia, Indonesia. Y ahí, como vemos en el gráfico, Indonesia es el país que más volumen ha exportado al Perú, o que el Perú le ha importado a Indonesia, seguido de la Federación Rusa, Finlandia, Estados Unidos, Algeria y Bolivia, prácticamente, ¿no? Y podemos sintetizar, por ejemplo, que de estos países, estos 4 países o 5 países, el promedio de precios en dólares sí por tonelada de importación como total acumulado en el periodo han estado a Bolivia un promedio de 788 dólares por tonelada, Algeria 883 dólares, Estados Unidos 1190 dólares, Finlandia 847 dólares, Rusia 809 dólares, Indonesia 1134 dólares. ¿Se puede producir urea del gas natural? Por supuesto que sí. Y para entenderlo solo habría que concretar 3 preguntas o interrogantes que nos dan, digamos, un aliciente de que sí es posible, ¿no? ¿Existe marco legal? Claro, existe un marco legal vigente que impulsa y encarga el desarrollo de la petroquímica en el país, haciendo énfasis en fertilizantes. ¿Existe la materia prima? Por supuesto, existe la materia prima. ¿Existe voluntad política? Mucha incertidumbre y duda, pero podríamos pensar que sí, porque últimamente ya mediante un decreto que produce, se está conformando pues un comité especializado multisectorial para que desarrolle o que se le encargue, digamos, el estudio de la viabilidad de este desarrollo del proyecto, ¿no? ¿A qué precio debe valorizarse el gas natural como materia para la petroquímica? Este es otro punto muy crítico, muy sensible. Recordemos que prácticamente en el último quinquenio han habido empresas que han tenido notable interés en invertir y desarrollar, digamos, la petroquímica y la producción de la urea en el país. Inclusive ya habían hecho estudio de impacto ambiental, inclusive tenían el layout y bastante avanzado una gestión de ese tipo. Pero lamentablemente se entrampó eso por los precios que en ese momento se daban del gas natural, tanto en el Henry Hub y en la negociación interna que estas empresas hacían con el dueño de la molécula de gas natural acá en el Perú, ¿no? El gas de camisea. No se llegó a un feliz acuerdo y
se tuvieron que retirar estas empresas para desarrollar en otros países que tenían mejores costos la producción, quedándose el país, digamos, nuestro en falencia y a la expectativa, pensándose pues que se iba a solucionar el problema solamente importando, ¿no? Como ha venido sucediendo. Pero ¿a qué precio debe valorizarse este gas natural como materia para petroquímica? Bueno, ahora las cosas, las reglas de juego son diferentes, ¿no? Estamos viviendo un momento muy crítico de seguridad agroalimentaria y el gobierno peruano tiene que negociar, sentarse a negociar con el dueño de la molécula, el gas de camisea, para poder establecer, digamos, un precio razonable, asequible y que sea un incentivo para la inversión, ya sea privado o para el mismo Estado. Y pensamos, como muchos, de que debe ser a precio de boca de pozo, y que actualmente, oficialmente y por resolución, se le están vendiendo a las generadoras eléctricas, ¿no? El precio vigente anual hasta el otro año es de 1.8 dólares por millón de BTU. Y allí en el gráfico podemos hacer una comparación de cómo estos índices de precios se mueven y por qué se piensa de que este precio a boca de pozo debe ser el punto de partida y debe quedar como valorización del proyecto. Por ejemplo, vemos ahí con la línea roja el precio de la urea de importación en dólares CIF, que son del orden de 800 dólares CIF por tonelada métrica a octubre. ¿Okay? El diagrama verde nos muestra cómo ha ido el up-down del precio spot del índice Henry Hub del gas natural en dólares por millones de BTU. Y las líneas amarillas o la gráfica amarilla es el precio a boca de pozo que se le vende a las generadoras eléctricas desde el año 2011, prácticamente con una pequeña variación que se mantiene hasta este año. Mientras que el precio del gas natural, debido al marcador Henry Hub, sube o baja, obviamente el precio de la urea también subirá o bajará, como estamos viendo en el diagrama. Pero internamente en el país se está vendiendo a boca de pozo a un precio mucho más estable, que pensamos que debe ser el precio de valoración del gas natural como materia prima para el desarrollo, digamos, de los fertilizantes. Conclusiones, podemos decir que el Perú es un país dependiente, definitivamente, de fertilizantes y de urea. El conflicto geopolítico de Rusia-Ucrania, bueno, originó una alta volatilidad y reducción de la oferta de fertilizantes y eso ha sido un impacto para nuestro país y para el mundo en sí, debido también a la volatilidad de los precios, tanto del petróleo como el gas, debido por este problema geopolítico. Y como la urea se produce el gas natural, obviamente ha incrementado el precio de la urea, además de una restricción de la disponibilidad de la materia prima. Entonces, un asunto de oferta y demanda donde han encarecido el precio de la urea. En el año 2010 los niveles de importación decayeron drásticamente hasta obtener hasta octubre solo el 50% de lo que el país requiere. Recordemos que el país necesita el orden de 400.000 toneladas métricas al año de urea y el acumulado a octubre solamente está en 221. Y faltando ya 2 meses para que termine el año, es casi imposible que se logre el objetivo de las 400.000 toneladas. Solo se hizo una importación a Indonesia en el mes de junio y en el tercer trimestre a Rusia, Estados Unidos, Bolivia y Finlandia en grandes volúmenes. El precio más alto de importación ha sido para volúmenes menores, porque comentábamos anteriormente, siendo en el caso de Indonesia el más notable, que ha sido el más alto y a gran volumen. Es decir, se ha importado una sola vez bastante volumen a un precio alto.
Habría que analizar por qué de repente un costo de flete, que también se ha incrementado el costo de flete a raíz de la pandemia, y hay muchos factores que influyen, digamos, en el costo final que se tiene como un precio cifra acá en el país. Dentro de las recomendaciones es única: desarrollar la petroquímica del gas natural para producción de fertilizantes en el Perú. Esto quedó demostrado, ¿no?, el 3 de noviembre pasado, cuando la Asociación de Profesionales de Hidrocarburos de Energía desarrolló su tercer foro, donde se realizó una exposición llamada La industrialización del gas natural, retos y propuestas de su uso en petroquímica para la seguridad alimentaria. Entonces, el link de este video, para que ustedes puedan escuchar en más detalle, está ahí indicado, invitándoles, digamos, que lo vean para ir conociendo cada vez más esta problemática y entenderla, y ver los esfuerzos que el gobierno hace y coayudar a que la solución sea integral. Cada uno de nosotros tiene que aportar, digamos, para solucionar este problema de crisis agroalimentaria que al fin y al cabo nos va a afectar a todos nosotros por los precios que se están incrementando de los alimentos. Eso, amigos, es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias, Adriano, también, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.